Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día jueves 23 de febrero, jueves después de la ceniza. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día jueves, en que ya hemos iniciado el tiempo de Cuaresma, después de celebrar el miércoles de ceniza, leemos el libro del Deuteronomio, capítulo 30, versículos 15 al 20. Esto dice el Señor: mira, hoy pongo delante de ti la vida y el bien, o la muerte y el mal. Si cumples lo que yo te mando hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y te multiplicarás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar y te postras para dar culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que perecerás sin remedio y que, pasado el Jordán para entrar a poseer la tierra, no vivirás muchos años en ella. Hoy tomo por testigos al cielo y a la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Elige la vida y vivirás, tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a Él, pues en eso está tu vida y el que habites largos años en la tierra que el Señor prometió dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Iniciamos entonces ya ayer el tiempo de Cuaresma, y hoy día la Iglesia nos propone reflexionar sobre el libro del Deuteronomio. Y qué bonito es justamente en este inicio de la Cuaresma reflexionar sobre esa libertad que nos da el Señor. Qué bonito es entrar en el tiempo de Cuaresma sintiendo esa profunda libertad que tengo, la libertad de elegir yo, en la vida y el bien, o la muerte y el mal. Y todo, absolutamente todo, está en mis manos. Es mi decisión. Ya en las últimas semanas del tiempo ordinario veníamos reflexionando con profundidad sobre esa libertad, y nunca nos podemos cansar de reflexionar sobre esa libertad, porque es hermoso ver cómo el Señor nos propone libremente. Ayer hemos iniciado el tiempo de Cuaresma y claro, cada uno de nosotros ha tomado una decisión. ¿Cómo he iniciado el tiempo de Cuaresma? Inicié participando de la misa, que no es obligatoria. Si yo falté a misa el día de ayer, no he cometido pecado. Yo tengo que ir a misa los domingos, tengo que ir a misa los días de precepto. Ayer no era un día de precepto, el miércoles de ceniza no es un día de precepto, es un día en el cual la libertad de cada uno se manifiesta. Es hermoso y lleno de esperanza. En la Catedral de Guayaquil fue impresionante ver la cantidad de personas, el número enorme de personas que asisten. Y asisten así porque les da la gana, porque quieren, porque han tomado la decisión de ir a ponerse la ceniza para comprometerse con el Señor a vivir el tiempo de Cuaresma, el tiempo de penitencia, el tiempo de conversión, el tiempo de cercanía con el Señor. Delante nuestro tenemos la vida y el bien. ¿Quién lo puede elegir? Yo. Delante mío también está la muerte y el mal. ¿Quién es el que lo elige? Yo. Cumple lo que te mando hoy. Sigue los caminos del Señor, cumpliendo sus preceptos, mandatos y decretos, y entonces vivirás y te multiplicarás. Mira cómo aparece aquí inmediatamente
no solo la repercusión sobre cada uno de nosotros, sino que además se incluye a la descendencia. La decisión, la decisión personal mía de vivir en los mandatos del Señor tiene una influencia sobre la descendencia, que es sumamente importante y bella de ver. El Señor te bendecirá en la tierra donde vas a estar. Estamos en el libro del Deuteronomio, es decir, ese pueblo que ha salido de Egipto y va a pasar 40 años en el desierto para finalmente entrar en esa tierra prometida. Pero ya sabemos perfectamente que eso es un signo, un símbolo de lo que significa la vida para cada uno de nosotros. Ese pasar por el destierro, por el desierto. ¿Para qué? Para llegar a la vida eterna, que se reduce o lo podemos poner como una expresión mínima en este tiempo de Cuaresma. 40 años pasó el pueblo de Israel en el desierto. Bueno, ayer hemos iniciado 40 días. ¿Para qué? Para llegar a la Pascua del Señor, para preparar nuestro corazón para celebrar la Pascua del Señor, es decir, su resurrección. Pero si tu corazón se resiste y no obedeces, si te dejas arrastrar, si te postras para dar culto a dioses extranjeros, perecerás sin remedio. Es decir, el Señor nos dice, mira, no se trata simplemente de tener la libertad de elegir, sino que además conocemos las consecuencias de nuestra decisión. Las consecuencias de elegir el bien es la vida. La consecuencia de elegir el mal es la muerte. ¿Qué significa el mal? Resistirse a cumplir los mandamientos del Señor, pero además dar culto a los falsos dioses. ¿Qué significa dar culto a los falsos dioses? Todas aquellas cosas y personas que ocupan un lugar más alto que Dios en mi corazón, a los cuales se les doy más importancia que a Dios. Cualquier cosa que sea, cualquier persona que sea, si ocupa el lugar que solo le pertenece a Dios, se ha vuelto en un ídolo. Hoy tomo por testigos el cielo y la tierra de que les he propuesto la vida o la muerte, la bendición o la maldición. Les he propuesto las dos cosas. Les he propuesto las dos cosas. Elige la vida. Elige la vida. Qué preciosa frase la que nos da el Señor. Elige la que es vida verdadera. Y entonces vivirás. No solo tú y tu descendencia. Mira cómo de nuevo aparece la descendencia como parte de esa bendición a aquel que decide por el bien, aquel que decide efectivamente amar al Señor. Y no solo tú, sino que tu descendencia amará al Señor. Cuando contemplamos el motivo de fondo por el cual los hijos se alejan de la fe, no hay que ir muy lejos. Analicemos la fe de esos padres para ver si es verdadera, para ver si es profunda, para ver si no es superficial. Y entonces encontraremos la respuesta. ¿Por qué? Porque el Señor ha prometido bendecir a la descendencia. Yo no me puedo asegurar de que mi hijo no escoja el mal, pero resulta que el Señor me ha prometido llenar de bendiciones a esos hijos, a los cuales sus padres han decidido efectivamente por la vida en el cumplimiento de los mandatos del Señor. En esto está la vida, que habites largos años en esa tierra que te he prometido, que le prometí a tus padres, nos dice el libro del Deuteronomio. La bendición del Señor está ahí. Yo quiero ser bendecido por el Señor. Cumple sus mandamientos. Pero lo otro es absurdo. No quiero cumplir los mandamientos, pero quiero que el Señor me bendiga. Eso no ocurre. Eso no va a ocurrir. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Lucas, capítulo 9, versículos 22 al 25. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos:
Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud, les dijo: si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día y me siga. Pues el que quiera conservar para sí mismo la vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. En efecto, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si se pierde a sí mismo o se destruye? Palabra del Señor. Estamos en el Evangelio de San Lucas. Nosotros hemos leído el mismo pasaje hace muy poquitos días cuando leímos en el Evangelio de San Marcos ese primer anuncio de la pasión, que venía justamente después de que el Señor le había preguntado a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dicen ustedes que soy yo?, contestó Pedro. Y cuando Pedro contesta: tú eres el Mesías, que significa el Salvador, el Señor les dice: no lo digan a nadie, pero comienza a explicarles en qué consiste ser el Mesías. Y eso es lo que constituye el primer anuncio de la pasión dado a sus discípulos. Esto para que nos quede claro que la pasión no fue una casualidad de la existencia. No, no. El Señor vino al mundo, el Verbo de Dios se hizo carne para morir en la cruz por ti y por mí. No tomó la decisión de hacerse hombre sin conocer cuál era el destino en el cual se iba a realizar nuestra salvación, el modo de nuestra salvación. Por eso es que la cruz de Cristo es un grito de libertad. No ha sido causada simplemente por la casualidad, sino que el Señor la ha aceptado y ha ofrecido su muerte. Y por eso el anuncio de la pasión es sumamente importante. Ahora estamos en el Evangelio de San Lucas y vemos efectivamente lo que sucede con ese aviso de la pasión. Es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte y que resucite al tercer día. Fíjate lo específico, lo claro que es el Señor para decir estas cosas, para que no quede ninguna duda. ¿Por qué la Iglesia nos propone leer este Evangelio al inicio del tiempo de Cuaresma? Para que podamos fijar nuestros ojos en la cruz del Señor. Porque este tiempo de Cuaresma es un tiempo en el cual efectivamente nos dedicamos a caminar mirando hacia la pasión del Señor para poder llegar a su resurrección. Y entonces, lógicamente, ¿qué es lo que hacemos? Mirar que el Señor no ha caminado a Jerusalén simplemente para ir a Jerusalén y sin saber lo que iba a pasar, sino en todo momento dispuesto a entregar su vida por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y esto es lo que nos llena verdaderamente el corazón. Pero es que tanto me ama el Señor. Sí, así es como me ama el Señor. Me ama profunda y entrañablemente. No ha sido una casualidad su pasión, ha sido un acto de entrega, de sacrificio por mí, por amor a mí, por ganarse mi amor, por ganarse mi corazón. Y entonces ahí es cuando viene mi respuesta de amor. Fíjate además los particulares, es necesario. ¿Por qué es necesario? Uno no puede atribuir una necesidad a Dios. ¿Había otros modos en los cuales podíamos ser salvados? Por supuesto. ¿Cómo podíamos ser salvados? De cualquier manera. El Señor simplemente tenía que decir: desde este momento decido que están salvados. El Señor podía decir: bueno, voy a encarnarme, y el hecho de encarnarme ya los ha salvado. Voy a hacer cualquier cosa, voy a chistar los dedos, ya está, están salvados. Para Dios no hay ninguna necesidad, pero sin embargo la Escritura nos dice que es necesario. ¿Necesario de acuerdo a qué?
¿De acuerdo a una necesidad de Dios? No. Necesario para alcanzar la altura del amor de Dios. Es decir, que Dios nos quiere mostrar su amor y para mostrarnos su amor es necesario buscar un sacrificio extremo que alcance a mostrar ese amor. Porque otra manera no completa, no alcanza para mostrarnos el amor de Dios. Es necesario, por tanto, a la altura del amor de Dios. No por una necesidad, porque necesito agua, porque necesito aire, porque no hay otro modo, sino porque el amor de Dios lo exige. Porque el amor de Dios exige que se muestre una radicalidad en la decisión de Dios de amarnos a nosotros. Ahí es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado. Mira cómo el sufrimiento, el rechazo son parte de la salvación. Que sea entregado a la muerte. No simplemente va a ser asesinado, sino que va a ser entregado por aquellos que tenían que haberlo aceptado como el Mesías, como el Salvador, y que resucite al tercer día. Para llegar a la resurrección, podemos decir, es necesario pasar por el sufrimiento, por el rechazo, por la muerte. Aquel que pretenda gozar de la resurrección de Cristo, pero no quiere pasar por el sufrimiento, por el rechazo, por la muerte, nunca va a comprender, ni va a entender, ni va a aceptar, ni va a gozar de la resurrección de Cristo. Luego, dirigiéndose a la multitud, es decir, abriendo la invitación a todos. Si alguno quiere acompañarme, ¿para quién es la invitación? Para todos. Es a la multitud. No es a sus 12, no es a los discípulos, es a la multitud. Si alguno quiere acompañarme, venir conmigo, el camino de Cristo es siempre en compañía de Cristo. No es un camino en solitario, es agarrarse a la compañía de Él, que no se busque a sí mismo. Ya veíamos cómo el Evangelio de San Marcos nos dice que se niegue a sí mismo. Y una traducción todavía más fuerte, que muera a sí mismo, que no se busque a sí mismo, que renuncie a sus deseos, a sus caprichos, a sus opiniones, a sus deseos. Eso significa que no se busque a sí mismo, que tome su cruz. ¿Y la cruz qué es? Es un peso de sufrimiento, es un peso de sacrificio, que tome su cruz. ¿Cuál? La de cada día. ¿Pero qué día entonces voy a poder estar sin el peso de la cruz? Ninguno. Si quieres ir en compañía de Cristo, si quieres ir en la compañía de nuestro Señor, acompañar a Jesús, el camino necesario es este: negarse a sí mismo, no buscarse a sí mismo y tomar su cruz de cada día y seguirlo. La tercera parte, seguirlo. No pretender ir por delante del Señor, sino detrás del Señor. El que quiera conservar para sí mismo su vida, la perderá. Es que mi vida, mis deseos, mis opiniones, y no te sirven de nada. De absolutamente nada. El que pierda su vida por mi causa, ese la encontrará. El que decida negarse a sí mismo, el que decida, bueno, total, yo no estoy en este mundo para buscar mi placer, mis deseos, mis ganas, mis antojos, para que mis formas sean las que se realicen. Estoy para cumplir la voluntad de Dios. Punto. Punto, no quiero nada más. No quiero otra cosa. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo? ¿Qué va a hacer? Ay, tengo todo lo que quiero en este mundo. Y no ganaste la vida eterna y tu vida en este mundo se acabó. Tiempo de conversión. Tiempo de Cuaresma es tiempo de conversión. Dirigir nuestro corazón hacia el Señor para ver todas las cosas que no me permiten hacer esto. Es decir, querer la compañía de Jesús,
negarme a mí mismo y tomar la cruz. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que tengan todos un muy feliz día.